Muy bien, continuamos con lo que son patrones biogeográficos en la estructura comunitaria. Vean este mapa de los continentes. Entre más cálido el color, significa que es una zona con vertebrados más únicos, que tienen procesos evolutivos más únicos. Vean que en la zona de Australia, pues como sabemos, tiene un montón de marsupiales y animales que han estado aislados de los demás continentes por millones de años. Y esto ha generado especies únicas. Lo mismo la isla de Madagascar y sus lemures. Entonces podemos ver que son colores muy rojos. Por otro lado, la zona neotropical, que vamos a ver más adelante, incluyendo Costa Rica, también tienen muchísimos vertebrados que son únicos. Vamos a ir hablando un poco de la biogeografía. La biogeografía sirve para describir patrones de distribución de las especies. Tenemos la biografía evolutiva o histórica, que sirve para describir patrones de especiación y distribución de los organismos. Uno de los primeros libros que hubo en el siglo XX para este tema fue el de Zoogeography, The Geographical Distribution of Animals. Pero el padre de la biogeografía fue Alfred Wallace, que también, como ustedes saben, junto a Charles Darwin, es uno de los padres de la teoría evolutiva. Wallace hizo muchísimos viajes alrededor del mundo, e igual que Darwin, observó procesos de especiación y definió líneas biogeográficas. Él hizo la primera clasificación de las zonas biogeográficas del mundo, e incluso en la actualidad existe una línea imaginaria que se conoce como la línea de Wallace, que divide la zona biogeográfica de Oceanía de la parte asiática, del sudeste asiático. Otro de los padres de la biogeografía fue Scatler. Estas son, digamos, las diferentes áreas biogeográficas actualizadas. Esto es un artículo del 2013, donde se definen nuevas áreas biogeográficas. Sin embargo, las clásicas siempre han sido Neártica, que es, bueno, la parte de Norteamérica y una parte de México. La neotropical, que más o menos va como de la mitad de México hasta el puro sur de Argentina y Chile. Tenemos la paleártica, que incluye gran parte de Europa y Rusia, y algunas partes de China, etcétera. Y teníamos lo que se llamaba la región etíope, que incluía a África y al Medio Oriente. Y teníamos la región oriental, que incluía la India, incluía China, muchas de las islas que hay acá en el sudeste asiático. Y finalmente teníamos lo que era la zona de Australia y Oceanía. Y por acá está la línea de Wallace, la línea imaginaria de Wallace. Esta nueva propuesta que hacen estos autores divide todavía más estas zonas biogeográficas. Entonces, por ejemplo, todo lo que es Mesoamérica y el Caribe se conoce como región panameña, que sería como una subregión del área neotropical. El área neotropical quedaría para la zona de Sudamérica. Costa Rica estaría pues afectado acá en la zona panameña. También se hizo una división en la parte africana. Como pueden ver, hay una parte del Sahara y arábica, y otra que es afrotropical. Y la región oriental también se dividió entre la oriental y la chino-japonés. Así como Australia se dividió de la región de Oceanía. Cada vez se van haciendo mayores divisiones. Pero en general lo que importa aquí es que la zona neotropical, como tal, digamos, es la más diversa de todas. Si hablamos de la zona neotropical, incluyendo desde México hasta Argentina, Chile. Y Costa Rica forma parte de ella. Entonces, la mayor cantidad de biodiversidad del planeta está en la zona de América Latina. ¿Qué factores limitan la distribución de las especies? Tenemos barreras ambientales como la temperatura, que es la más importante, la humedad también es una de las más importantes, el viento, la altitud, y otras como la presión atmosférica, la profundidad en el caso de cuerpos de agua,
la cantidad de nutrientes en un cuerpo de agua o en el suelo, el tipo de suelo, el fotoperiodo, cuántas horas de luz hay en el lugar y de oscuridad, el pH del suelo, el pH del agua, la selección del hábitat. También tenemos barreras geográficas que pueden ser montañas, pueden ser ríos, pueden ser desiertos, pueden ser bosques. Las barreras genéticas, muchas veces ya puede ser que dos especies se hayan separado hace mucho tiempo y aunque se volvieran a encontrar por alguna razón, ya no pueden aparearse, o aunque se apareen, ya no pueden reproducirse. Muchas veces por barreras de comportamiento, por ejemplo, de selección sexual, donde ya un pájaro de la especie A canta diferente al de la especie B, y aunque son muy parecidos y podrían aparearse e incluso podrían tener descendencia, las hembras de la especie A ya no les parece atractivo el canto de la especie B y simplemente por eso no hay cópula, no hay apareamiento. Son barreras de comportamiento. También hay relaciones ecológicas que podrían afectar esta distribución, por ejemplo, la existencia de una especie competidora en un lugar, y ya eso podría evitar que una especie se distribuya ahí. Entonces hay muchos factores que afectan la biogeografía. Probablemente el más significativo sea la temperatura, ya que pues cerca del Ecuador y en los trópicos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, es donde se concentra la mayor cantidad de biodiversidad y ecosistemas tropicales y subtropicales. Y entonces, en esa área es donde la radiación cae más de manera perpendicular, y entre más radiación haya, hay más energía, hay más fotosíntesis y hay más biodiversidad. A esto le sumamos la humedad y es como una sopa de condiciones perfectas para que haya más vida. Este es el mapa de hotspot de biodiversidad de la Tierra. Como pueden ver, estas son las zonas de la Tierra que tienen mayor cantidad de endemismo, especies amenazadas, ecosistemas amenazados, ecosistemas únicos o especies únicas. Ahí tenemos a parte de Australia, Madagascar, la zona de China, los Western Ghats en la India. En Europa tenemos el Mediterráneo, el Cáucaso. En África tenemos, por ejemplo, Tanzania, Kenia, los bosques del Congo, el área de Sudáfrica. En América están las rocallosas, ¿verdad? Lo que es todas estas montañas de California. Luego viene bajando aquí por Mesoamérica, que es una de las áreas más diversas del planeta, con mayor grado de endemismo. La zona del Caribe también. El Chocó biogeográfico, que incluso ya llega aquí hasta Panamá y es la zona más lluviosa de la Tierra. Y los Andes tropicales. Entonces, el Chocó está en el lado Pacífico y los Andes tropicales en la otra vertiente. En Brasil, vean que el Amazonas como tal no se considera un hotspot, ya que es muy homogéneo, pero sí algunos ecosistemas que hay en Brasil, como el Cerrado, que es un tipo de bosque tropical único, seco, o el bosque el bosque atlántico, que es el ecosistema más diverso de Brasil. Entonces, entre más montañas haya, va a haber más biodiversidad también. Por eso es que Mesoamérica y Costa Rica tienen tanta biodiversidad, debido a la cantidad de microclimas y diferentes ecosistemas. Aquí podemos ver, digamos, mapas de biogeografía de diferentes grupos de vertebrados, anfibios, aves y mamíferos. Y qué tan diversos son en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, los anfibios, vean que son muy diversos en Australia, Madagascar y la zona neotropical, como desde Costa Rica para acá. Las aves, vean que en la zona neotropical son sumamente diversas, a un nivel similar al de las zonas como Australia, por ejemplo. Los mamíferos igual. Vean que en la zona de Australia, Madagascar son muy únicos, y en la zona neotropical. Pues el istmo centroamericano es una de las zonas más diversas y únicas que hay en el planeta. Y es que dependiendo de la elevación, también varía la temperatura.
y la radiación solar. Entonces, esto tiene que ver con la cantidad de especies que existen en un lugar. Esta es una foto del monte Kilimanjaro, que está en África, creo que en Tanzania, si mal no me equivoco, y es el punto más alto del continente africano, creo que mide más de 6.000 metros. Ahí se han hecho estudios, por ejemplo, este estudio que es bastante reciente, Peters, donde ellos ven cómo la riqueza de especies disminuye con la elevación, obviamente, también de familias y órdenes, lo cual tiene mucha lógica. Sin embargo, conforme vamos incrementando en la elevación, van a haber más grupos únicos y más endemismo. Lo mismo sucede, exactamente esto sucede con las cordilleras del Valle Central y de Talamanca, de Tilarán y Guanacaste en Costa Rica. Y a esto es lo que le decimos también la biogeografía de islas. Las montañas se vienen a comportar como islas, pero originalmente MacArthur y Wilson en los años 60 sacaron esta teoría que es la biogeografía de islas, que es clásica en ecología y vino a cambiar muchas formas de cómo se entiende los procesos ecológicos. Esta teoría, digamos, de geografía de islas lo que dice es que dependiendo del tamaño de la isla, la forma que tenga y la distancia que tenga respecto al continente, así va a ser la cantidad de especies que contenga. Y esto, pues a través del tiempo, irá también aumentando. Entre más lejos esté la isla del continente, va a haber menos cantidad de especies. Y entre más grande sea la isla, va a haber más cantidad de especies. Entonces, más o menos así es como se interpreta la biografía de islas. ¿Por qué? Porque la colonización y la extinción de especies van a ser factores que tengan que ver con cuántas especies haya al final en una isla. Una isla cercana al continente va a tener más intercambio de especies que una lejana. Vean que esto no es muy diferente del principio de ósmosis y difusión. Esto está sucediendo a un nivel macro y viene a explicar mucho de cómo se intercambian las especies. También hay procesos de especiación únicos en las islas, que ahorita vamos a ver, pero por ejemplo este volcán, es una isla volcánica, se formó como en los años 60, se llama Surtsey, y se fue estudiando el proceso de colonización de las plantas vasculares hasta, vean, después de los años 2000. Empezó de 0 a más de 50 especies en la actualidad. Incluso llegaron a anidar algunas gaviotas en 1986, imagínense que es hace 35 años. Pues con el tiempo se irán llegando más especies probablemente. Aquí también podemos ver cómo los patrones de diversidad varían dependiendo del tamaño y la distancia con respecto al continente. La isla del Coco, que es única en el planeta, pues es una isla muy extraña, es de las pocas islas, si no la única, que tiene bosque nuboso. Y además tiene algunas pocas especies endémicas, pero está bastante lejos del continente, en este caso de Punta Arenas. Está a una distancia muy similar de Punta Arenas que de las Islas Galápagos, para que ustedes se den una idea. Entonces aquí tenemos actuando dos cosas, el efecto de la distancia y el efecto del área. Entre más distante esté, como les digo, el continente, va a tardar más las especies en sobrevivir. Muchas especies llegan a la isla de Coco, por ejemplo, aves migratorias, que les decimos, en inglés se les dice vagrants, llegan ahí por accidente, se pierden de su ruta migratoria, yo qué sé, y caen a la isla y ahí se quedan comiendo, yo qué sé. Pero muchas veces mueren ahí, no establecen nuevas poblaciones, ya que no hay manera de aparearse o no hay hábitat para ellas. Otras sí han logrado de alguna manera especiar ahí y sobrevivir. Y entonces es porque tenemos este proceso de especiación en las islas. Vean que primero puede que llegue un ancestro que viene del continente, coloniza una de las islas, y de una de esas islas, cuando son archipiélagos, puede ser que él se disperse a las otras islas.
Con el tiempo, en cada una de estas islas, probablemente se originen diferentes especies. Esto puede dar paso a lo que es la alopatría o la simpatría. En la alopatría, cada una de estas poblaciones evoluciona de manera diferente y con el tiempo se van a volver a mezclar entre las diferentes islas. O sea, las que evolucionaron nuevas aquí van a regresar a la isla de donde vino su ancestro y así de manera cruzada. O podría ser que este proceso más bien se dé desde el inicio, la simpatría y este entrecruzamiento. Y finalmente, pues en cada una de las islas nuevamente van a haber procesos de especiación independiente. Esto ha dado origen en diferentes islas, por ejemplo Galápagos, que es tal vez una de las más fascinantes, donde nació la teoría evolutiva, gracias a las observaciones de Darwin. Cuando él llegó ahí y vio esas cosas tan extrañas, fue que tuvo la genial idea de que las especies evolucionaban precisamente. Ahí tenemos iguanas marinas, tenemos pinzones de Darwin, tortugas gigantes, cosas bastante únicas que han sido fruto de estos procesos de especiación. Y bueno, con eso cerramos la clase. Espero que les haya quedado claro esta introducción a la ecología.